Muy bien, el tercer bloque se va a centrar en el concepto de interactividad inmersiva, siendo el bloque fundamental dentro del proyecto en el que hemos trabajado. La primera pregunta es, ¿qué implica interactividad inmersiva? Pues son nuevas experiencias basadas del usuario basadas justamente en la interacción y la inmersividad. Entonces hay una serie de conceptos interesantes. Tienen que ser sistemas, o se buscan sistemas, donde se pueden estimular y actuar sobre los sentidos, tanto la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Además que haya una información enriquecida al propio contenido, de forma que aparte del contenido que está visualizando el usuario pueda haber contenidos 3D, datos adicionales y que incluso pueda acceder desde pantallas secundarias a esos contenidos. Y por último, se busca dentro del proyecto el diseño y la definición de espacios domóticos que hagan posible esa televisión interactiva. Estas tres ideas son las que de alguna manera han permitido al proyecto llevar a cabo esa experiencia de interactividad inmersiva. Hay un problema y el problema es cómo se transporta y cómo se interpreta toda esa información que permite, además de visualizar contenidos, digamos el servicio primario, el vídeo 3D, permitir visualizar contenidos adicionales y que permita interactuar con el entorno, generando justamente esa experiencia de inmersividad del usuario. Entonces tendríamos que hablar de tipos de interactividad, tendríamos que ver qué estándares hay para poder transportar esa información de señalización, esos metadatos, y cómo integrar, con qué mecanismos integrar esa interacción y la inmersión. Bueno, haciendo un breve recuerdo de lo que es la interactividad, en realidad es añadir funcionalidad a los televisores, que es nuestro elemento básico de visualización, por medio de software. El concepto de interactividad no es nuevo, el concepto del canal de retorno existe hace muchísimo tiempo y actualmente con el uso de televisiones conectadas e internet pues sí que se ha producido un salto cualitativo junto con estándares para desarrollar vía software estas nuevas funcionalidades. Pero interactividad es controlar el receptor a través del mando a distancia, que hayan lectores de tarjetas, playlists en la televisión. Es obtener contenidos multimedia de diferentes redes de acceso, tanto la red de difusión como internet, mostrar diferentes tipos de contenidos multimedia o realizar transacciones con servicios remotos. Todo eso es interactividad. Lo que pasa es que no todo es el mismo tipo de interactividad. Hay una interactividad local en la que el usuario interactúa con una aplicación que se ejecuta en el receptor y los contenidos están disponibles a través del canal de difusión y él no tiene ningún tipo de canal interactivo con el que interaccionar. Ejemplos serían típicamente pues, los subtítulos o los textos, que aquí es muy habitual el tener disponible ese tipo de servicio. Luego hay un paso más allá, evidentemente, que es la interactividad remota, en el que el usuario interactúa con un servidor remoto ya directamente a través de internet, sin ningún tipo de canal propietario, y el que ofrecen los determinados perfiles de estándares como MHP o las televisiones conectadas o los servicios de IPTV. Y luego un paso más allá, la televisión pervasiva, en la que el televisor pues, es un dispositivo que publica, que permite utilizar sus recursos a través de otras interfaces remotos, de otro tipo de dispositivos. También el uso de estándares para el desarrollo de este tipo de soluciones en televisiones pues, está permitiendo pues, que este campo progrese de una forma rápida, ¿no? De todas maneras, el éxito de este tipo de soluciones pues, depende de muchos factores y quizá un factor puede ser la televisión inmersiva, en el que el entorno del usuario, actúa en función de los contenidos que transmite la televisión. Nuestro entorno, mientras estamos visualizando un contenido, pues va a reaccionar en función de esos contenidos que estamos visualizando. Entonces, la experiencia del usuario va a depender de los contenidos y, por otra parte, de la capacidad de sincronización de estas acciones con ese contenido. Dentro del proyecto Immersive TV, esa casa domótica gestionada por los contenidos pues sería, digamos, el paradigma, ¿no?, de este tipo de interactividad. Es verdad que nos encontramos con muchos problemas. Los dispositivos son muy heterogéneos. Están las televisiones, que incorporan ya, digamos, ese hardware y ese software incluido dentro de la propia televisión, con las televisiones conectadas, los set-top box, los PC, los smartphones, que tienen formatos, resoluciones, recursos, hardware diferentes. Y hay una capa mínima que sería el uso del mando a distancia para poder acceder a este tipo de aplicaciones, teniendo en cuenta que los recursos van a ser limitados y que se necesita una mayor estabilidad para el desarrollo de este tipo de interacción. Pero dentro de este entorno, dentro de este escenario, pues bueno,
tenemos que encontrar aquellos estándares, aquellas soluciones en el mercado que nos permiten llevar a cabo el transporte de esta señalización y de estos metadatos. Intentando unir la parte de compresión que hemos visto antes, pues vemos que por ejemplo H264, H265 definen cómo poder encapsular la información del vídeo en determinados formatos, en determinados contenedores. El que se va a utilizar en el proyecto es el MP2 Transport Stream, muy utilizado en la difusión de contenidos en redes de distribución. Vamos a utilizar DVB-T, la red de distribución de televisión digital, pero la información del vídeo más la información asociada a todos estos datos adicionales para permitir la interactividad y la inmersividad van dentro de este formato MPEG-TS. También, como anteriormente, de una forma rápida, sin entrar en mucho detalle, MPEG-2 Transport Stream es un formato para la transmisión y para el almacenamiento de programas audiovisuales. Un programa en realidad es un conjunto de streams elementales que tiene una misma relación una misma señal de reloj, un vídeo, los diferentes canales de audio, datos. Y un stream elemental pues es un flujo de una fuente y un tipo de información únicos, por ejemplo el vídeo o el audio. En realidad lo que me interesa transmitir es que toda esa información del vídeo, del audio, de los datos auxiliares, etcétera, van en formatos de paquetes estandarizados, formatos fijos, con una estructura muy clara, muy específica, que me permite transmitir esa información de audio, de vídeo, datos auxiliares. Me permite transmitir también tablas asociadas a la señalización para que sea interpretada por los receptores y todo eso a tasa constante pero en un formato totalmente estándar. Bien, entonces la idea en resumen es poder transmitir en ese Transport Stream, en ese MPEG Transport Stream, datos adicionales relacionados con los contenidos. Por ejemplo, objetos multimedia, imágenes, vídeos, estadísticas. Permitir que, por ejemplo, el usuario pueda seleccionar una de las vistas disponibles en la producción, no solamente estar viendo la misma vista que estamos visualizando en un momento determinado, sino poder elegir vistas alternativas, utilizar pantallas como segunda pantalla en el smartphone o en el tablet, o bien que se produzca una reacción del entorno en función del contenido. Esto es lo que andamos buscando. Entonces, dentro del proyecto se han definido dos escenarios para poder evaluar esa experiencia del usuario a partir de esos sistemas de compresión y esos datos adicionales que incorporan la interacción y la inmersividad. Un primer escenario es el escenario salón. El nombre lo indica, es la posibilidad de poderlo visualizar en casa, en el hogar, de forma que podremos evaluar de forma fácil y sencilla esa experiencia del usuario con la proyección estereoscópica del vídeo 3D más toda la interacción y inmersividad adicional. El otro escenario es el escenario del cave, en el que tenemos un recinto cúbico de tamaño 3×3×3 metros, una proyección estereoscópica en las paredes y que da una sensación diferente evidentemente a la del hogar, pero también nos va a servir para poder evaluar esa inmersividad. Bueno, esta transparencia intento resumir, intento enumerar las características de este escenario salón. La visualización se puede realizar en el hogar, se decidió utilizar un evento deportivo, bueno, pues por el impacto que tiene evidentemente para los usuarios y para las redes de distribución. En concreto se grabó en el Camp Nou el partido del Barcelona contra el Real Madrid en abril de 2012. Se utilizaron 6 cámaras 3D, se grabaron 18 secuencias de vídeo, se codificó el vídeo en 3D con formato HD, utilizando H264 AVC con una tasa de 11 megabits por segundo para el vídeo, un formato compatible side by side y, como comentaba antes, se multiplexó todo en formatos MPEG-2 TS y fueron transportados a través de la red de DVB-T hasta casa del hogar, hasta el hogar. ¿La interacción en qué ha consistido? Pues ha consistido primero en incluir objetos 3D y comandos para interaccionar con estos objetos 3D, además del contenido del partido de fútbol. En realidad lo que se ha enviado son las URLs dentro de ese MPEG-2 Transport Stream para que el receptor, el usuario, pudiese acceder a esos contenidos y visualizarlos e interaccionar sobre la propia pantalla principal. Además, se han enviado vistas adicionales de las diferentes jugadas y comentarios y estadísticas que el usuario podía acceder a ellos a través de una segunda pantalla, a través de un iPad. Y en tercer lugar, también se han enviado dentro de ese Transport Stream actuadores domóticos para interactuar con la red CAN-X, con este estándar, para poder controlar la luz ambiente, las persianas, el humo y generar un olor a césped en determinados momentos de la reproducción. Bueno, todo esto ha generado pues, un entorno de testbed formado por el sofá, con los motores, sensores y actuadores asociados al sofá. Aquí tendríamos el broadcast, la DVB-T, que nos envía
toda la información del vídeo 3D que vamos a recibir, pero además nos envía información para que podamos visualizar objetos 3D en la propia pantalla, podamos interactuar con esos objetos, podamos a través de la red IP en nuestro iPad poder visualizar vistas alternativas, estadísticas o comentarios, y además envía información domótica para que interactuemos con todo lo que es el cuadro domótico de la casa y que se generen, bueno, pues sensaciones de olores, del humo que comentaba antes, las luces, etcétera, a lo largo de todo el proceso de reproducción del partido. A nivel evidentemente mucho más técnico, pues bueno, simplemente recalcar el esfuerzo para el desarrollo de unas pasarelas en las que ha participado activamente el grupo de comunicaciones multimedia, en el que se desencapsula toda la información recibida de VBT, se vuelve a encapsular y transmitir la pantalla 3D a los iPads y a los entornos domóticos para poder generar toda esa información inmersiva. Aquí es un ejemplo de la pantalla 3D con un objeto 3D con el que se puede interactuar, generador de humos, generador de olores, y en general pues, se evaluó la evaluación subjetiva. Al acabar la presentación pondremos un vídeo donde se ve pues, funcionando todo el sistema con usuarios reales durante la reproducción del partido. El escenario Cave es un escenario totalmente diferente, es una sala de reproducción 3x3x3, se grabaron unas vistas panorámicas de Barcelona que cubrían 270 grados de la ciudad con una única cámara 3D, se generaron 4 vistas en estéreo, había una región solapada de 12 grados entre las diferentes vistas, entonces con las técnicas de postprocesado se generó un único vídeo panorámico sin unión entre esas vistas, de una resolución de 4320 x 1050 píxeles. Se grabaron sesiones de 24 horas, la cantidad de información era enorme, al final se grabaron bloques de 20 minutos con tiempos del amanecer, el mediodía, el atardecer, el anochecer. Y luego importante también que la reproducción no se envía a través de MPEG-2 Transport Stream y VBT porque se realiza en local dentro del Cave. ¿En qué ha consistido la interacción inmersiva? Pues hay objetos 3D, objetos sintéticos dentro de la escena del vídeo capturado por las cámaras 3D. Para eso hubo que hacer un mapa de profundidad y un algoritmo que permitiese incluir y poder trabajar con esos objetos que estaban incluidos dentro del vídeo. Hay una tarea de sincronización entre vistas, o sea, no solamente los frames correspondientes a cada ojo, sino además entre las diferentes pantallas dentro del Cave, y luego la posibilidad de que el usuario pueda interactuar y elegir si quiere ver una fotografía estereoscópica, una audición de una pista de audio o interactuar con los modelos 3D. Aquí hay una serie de ejemplos de las cámaras viendo la panorámica de Barcelona, las 4 vistas, una primera composición del vídeo final y la vista panorámica definitiva que se generó, y luego los bloques asociados a la interacción y inmersividad. El usuario puede interactuar con diferentes objetos que le aparecen cuando está dentro del Cave, y dentro de estas posibilidades le permite ver objetos sintéticos que están incluidos dentro de la panorámica y poder visualizar información asociada a estos objetos de Barcelona. Y esto sería un ejemplo de un usuario dentro del Cave. Bueno, esto realmente, con esto acabamos la presentación del proyecto Immersive TV, y como para finalizar, pues volver otra vez al principio, uno de los comentarios que he hecho. Pensamos que Immersive TV se ha centrado en el tema del ocio, en la visualización de contenidos relacionados con la cultura, partidos de fútbol, etcétera, y la televisión como entorno de visualización, pero pensamos que todo esto se puede trasladar, se puede incluir dentro de otro mundo diferente, como puede ser el de la formación. Por ejemplo, la formación vial, de forma que los usuarios tengan una experiencia inmersiva, interactiva, dependiendo del escenario, dependiendo del entorno, dependiendo de lo que actúen ellos mismos con ese escenario. Bueno, con esto acabamos la presentación. Muchas gracias y espero que os haya gustado.